Bueno, Ipsos rápidamente es una multinacional francesa de investigación de mercados. Tiene 30 años en el mercado en el mundo. Aquí en Colombia era o compró Ipsos Napoleón Franco y ahora somos Ipsos. Básicamente es una empresa que se encarga de entender las sociedades, las personas, los consumidores, los clientes. Esa es nuestra labor esencial en el mercado, Jorge. Sí, Jorge, la gran mayoría de los estudios tiene sustento estadístico porque tenemos que representar a universos. Entonces siempre tenemos que sacar unas muestras que hablen apropiadamente de esos universos. Nosotros tenemos una unidad como la de Public Affairs que estudia las comunidades o la opinión pública o las sociedades, en donde tenemos que tener muestras estadísticas que las representen a las poblaciones. Lo mismo a los mercados. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con la selección de la muestra, con el tamaño de la muestra, porque si quieres hablar de todo un país, pues tienes un tamaño de muestra, pero si quieres ya hablar de representatividad por ciudades, pues esa muestra va a ampliarse de acuerdo a la profundidad que requieras de la información. Ok, mira, la relación tiene que ver es con qué tipo de segmento quieres representar. Entonces, si quieres una muestra que hable específicamente de las 13 ciudades principales de Colombia y quieres hablar representativamente de ese universo, pues tienes que tener un tamaño de muestra que hable de cada una de las 13. En ese sentido, pues tendrás que tener una muestra que hable de Cúcuta, de Pereira, de Santa Marta, de Bogotá, de Cali, de Barranquilla. Y en ese sentido la muestra puede llegar a ser, no sé, 1.300, de 2.000 observaciones. Cuando hablas solamente de país o quieres hablar solamente de un universo, entonces pues la muestra se acorta o se achica y queda en 400 observaciones y puedes hablar representativamente del país. Entonces, vuelvo y digo, la representatividad del segmento, la profundidad la da el número de segmentos de los que quieras hablar con representatividad estadística. Esa es un poco cómo se abre o cómo se achica la muestra de acuerdo a los segmentos que quieras representar en un estudio. Sí, obviamente, digamos, Colombia es un país con una diversidad geográfica tremenda, con ciudades muy diferentes y hoy en la coyuntura que estamos viviendo o que vamos a entrar a vivir de posconflicto, por ejemplo, entrar a zonas donde no habíamos entrado en 20, en 25, en 30 años, va a ser uno de los retos de los estudios sociales, por ejemplo. Todo lo que es territorios nacionales, todas las poblaciones a las que, ok, se puede ir en bus hasta una parte, luego toca en chalupa y luego toca en burro. Eh, Ese tipo de dificultades en el campo, pues obvio hace que lleguemos a poblaciones donde no habíamos llegado, que costos los tengan que soportar, pero es muy interesante hablar con personas con las que generalmente no quedaban representadas en algunos tipos de estudios y hoy vamos a tener, y en los próximos años vamos a tener que representar a este tipo de poblaciones que nos va a implicar ese tipo de desplazamientos y ese tipo de esfuerzos diferentes a cuando hacemos encuestas en estratos 2 o 3 de Bogotá o 2 o 3 de Medellín. Mira, Jorge, ahorita en lo cualitativo hay una gama extensísima de entendimiento de los consumidores, de los clientes y de las personas, porque los podemos tener tanto en vivo y en directo, como en las focus group o en las entrevistas de profundidad. Los podemos acompañar a hacer sus vidas, cómo viven un día o cómo tienen diversas actividades durante el día y cómo se relacionan con las marcas y los productos durante un día o una semana, que se llaman etnografías, acompañamientos con observaciones. Y también ahora se impone mucho todo el entendimiento en las redes, lo que expresan las personas de manera cualitativa, verbalizada, pero en las redes, que llamamos social listening. Entonces también es una herramienta cualitativa que ahora se está imponiendo porque podemos entender a profundidad lo que las personas expresan hoy en el sitio donde las expresan, que es en las redes sociales o en los blogs o en las opiniones que pueden dar de artículos o de productos o interacciones que tienen ellos mismos en las redes. Entonces, la gama cualitativa hoy es muy diversa
inclusive el focus group tiende a ir decreciendo en la demanda que tenemos de ellos y se imponen estas communities o estas social listening de las personas en las redes. Sí, nosotros tenemos contactos ya con medios, grandes revistas, grandes canales de televisión que nos han dicho, oiga, queremos hacer las encuestas electorales. Como bien dices, el próximo año es cuando vamos a tener mayor asertividad y mayor actividad, porque hoy en esa baraja inmensa que hay de candidatos, de casi 25 candidatos, pues hoy todavía es muy aventurado poder decir algo con certeza, y cuando hay candidatos que todavía no se han inscrito, por ejemplo. Pero quienes más nos convocan son los medios y también candidatos regionales o candidatos pues, a nivel nacional que dicen, bueno, quiero ir traqueando es ir monitoreando periódicamente mi intención de voto, mi conocimiento, mi favorabilidad. Entonces tenemos esa diversa gama de clientes o de usuarios de esta información de encuestas electorales. Es una estricta regulación que se ha afinado votación con votación. La última regulación pues vino por el tipo de muestreo, el tipo de técnicas que tenemos que realizar, el tipo de tamaños de muestra que tenemos que representar para las diferentes poblaciones, porque un poco nos pasaba que las encuestas telefónicas pues ya no estaban representando a los universos apropiadamente, entonces se impone técnicas que, por ejemplo, entrevistas, lo que llamamos nosotros face to face o cara a cara, porque es donde podemos hablar con, en la realidad, las personas que representan al universo de posibles votantes en las elecciones futuras. La regulación es fuerte, por ejemplo, hay una regulación que afecta todo este tipo de votaciones emocionales, y es que no se pueden divulgar encuestas una semana antes de la votación porque podrían llegar a permear o a sesgar a los votantes. Esa es una regulación que hemos visto que digamos, afecta un poco la credibilidad de las encuestas porque uno termina, y sobre todo en estas épocas de Twitter y de mucha definición emocional, como el plebiscito, pues termina uno tomando decisiones el día anterior o en la semana ocurrió un evento que cambió la mente de los votantes, entonces no se puede registrar ese cambio, esa intención de voto, y esa es una de las regulaciones pues, a la que hoy tenemos que cumplir, pero que sabemos que puede llegar a afectar la votación o las encuestas, los resultados de las encuestas finales frente a la votación, que siempre es lo que la gente quiere que converjan, ¿no?